¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como les estaba diciendo, ayer dimos la clase 1, que era una introducción general. Estuvimos viendo lo que son las funciones sintácticas, donde estuvimos viendo los roles que cumplen cada una de las palabras dentro de una oración, donde pudimos ver lo que es el sujeto, el predicado y los complementos. El complemento directo, el complemento indirecto y los complementos circunstanciales. También estuvimos viendo lo que son las categorías gramaticales, que son las divisiones, los grupos de palabras, donde están los sustantivos, los verbos, los adjetivos, los adverbios. Y también estuvimos hablando de la concordancia y estructura de las oraciones. Concordancia en términos del número y el género, donde el verbo y los adjetivos tienen que concordar con el adjetivo. Si tu sustantivo es femenino, tu adjetivo tiene que concordar con eso, con si es femenino y si es plural o singular también. Y la estructura de las oraciones, donde vimos que primeramente va el sujeto, el verbo y el complemento, que es la estructura básica, estándar de las oraciones en español. Pero que eso puede variar si es que quieres darle énfasis. Puedes cambiar un poquito el orden. Después también estuvimos viendo lo que son los tipos de oraciones, donde estuvimos viendo las oraciones simples y las oraciones compuestas. Pero, como les dije, estuve mirando los exámenes anteriores y noté ciertas cosas. Una de ellas es que hablan de las oraciones unimembres y bimembres. Nosotros estuvimos viendo las oraciones simples y las oraciones compuestas. Bueno, quisiera explicarles un poquito de lo que son este tema, porque apareció en el examen del 2024. Las oraciones unimembres expresan una idea completa sin sujeto ni predicado. En el caso de como su nombre lo indica, al decir unimembre es solamente un miembro, no puedes distinguir un sujeto y predicado. Por ejemplo, qué frío. Ahí, en qué frío no podemos decir quién es el sujeto y el predicado. También recuerdan esas oraciones impersonales como llovió anoche, que son fenómenos naturales, en donde no podés identificar al sujeto. Esas clases son también oraciones unimembres. Están también las oraciones imperativas, por ejemplo, silencio, vete de aquí, por ejemplo, es una oración, no, ese vete de aquí es una oración unimembre, porque es sujeto implícito, pero, por ejemplo, silencio o una oración exclamativa, por ejemplo, qué bonito día, son ejemplos de oraciones unimembres. Son oraciones en las que no se puede identificar el sujeto y el predicado. Y las oraciones bimembres son en las que sí se pueden identificar, tiene sujeto y predicado. Por ejemplo, el gato maulla, donde el sujeto, en este caso, es el gato, y el predicado maulla. ¿Quién maulla? El gato. Es fácil de identificar. Otra cosa que he visto en los exámenes anteriores, creo que era del 2023, que porque vimos que hay dos tipos de sujeto. Está el sujeto explícito, en donde fácilmente el sujeto está escrito en la oración y es fácilmente reconocible. Pero tenemos otro caso, del sujeto implícito, donde tenemos que inferir a través del verbo, de la conjugación del verbo, quién es el sujeto. Pero en uno de los exámenes del 2023, creo que era, en vez de llamarlo sujeto implícito, se le conoce como sujeto tácito. Decía, identifica la oración que tiene el sujeto tácito. Eso quiere decir, son sinónimos, implícito y tácito en esta situación. Es algo que de tener en cuenta, porque si vos estudias
sujeto implícito, o sea, agarras ese concepto, te aparece otra palabra, muchas veces por desconocimiento tal vez podría fallar esa pregunta. Después otra cosa, también vimos oraciones donde había sujeto compuesto, donde había dos sustantivos, por ejemplo, Juan y María van al parque, donde ¿quiénes van al parque? Juan y María, que tenemos un sujeto compuesto. En este caso hay también predicado compuesto. Y he visto en el examen, y ese tema no desarrollamos ayer. El predicado compuesto une dos o más verbos en una misma oración. Tiene varios núcleos verbales, o sea, que tiene dos verbos y un solo sujeto. Esa es la característica del predicado compuesto. Tenemos acá el ejemplo de Juan lee y escribe, donde tenemos dos núcleos verbales todos los días. Entonces, en este caso, el sujeto es Juan y el predicado es lee y escribe. Y hay dos acciones. Por eso es un predicado compuesto, porque tiene dos verbos conjugados. Después tenemos otro caso donde María cocinó, sirvió y lavó los platos, donde son tres acciones, pero un solo sujeto, porque la que cocinó, la que sirvió y la que lavó es María. Estas dos cosas fueron estas tres, sí, tres cosas fueron las que me llamaron la atención, de contenidos que no vimos, pero sí aparecen en el examen, que no están en nuestra clase número 1. ¿Se entendió esta parte? ¿Me escuchan? De mi parte, sí. Ok, excelente. ¿Estos PDF en dónde podemos encontrar así para volver a repasar mañana? Yo voy a enviar al grupo esta noche o mañana a la mañana, dependiendo de mi tiempo. Pero Sí, estas cosas estuve buscando solamente información y voy a estar compartiendo con ustedes en el grupo. sí, porque yo hoy intenté repasar lo que vimos ayer y no encontré, solo encontré matemáticas. Cierto. Les voy a enviar. Ok. Después estuve mirando lo que es el examen de castellano del año 2022 y quiero relacionarlo con nuestra clase pasada. O sea, agarré los ejercicios que salieron en el 2022 relacionados a la clase número 1. Acá tenemos el ejercicio número 36 que dice, el único sujeto que completa correctamente el predicado propuesto es, y tenemos acá nuestro predicado, apareció totalmente limpia. Bueno, para identificar el sujeto en este caso, yo les recomendaría primeramente que se fijen en el tiempo verbal, sí, en el tiempo verbal, además de con qué pronombre se está conjugando este verbo. Por ejemplo, acá es apareció. Entonces es la tercera persona, el pasado está conjugado en pasado, y es la tercera persona del singular. Así que puede ser él o ella. Entonces, pero tenemos que mirar también lo que es el el adjetivo en esta oración, en este predicado, donde limpia nos dice que es femenino. Entonces, si es la tercera persona singular,
Directamente podés eliminar este donde dicen las jaulas de los animales. Después mirás la ventana, la cortina, el mueble, todo apareció, ¿está bien? Totalmente limpia, no tiene sentido, no concuerda. Entonces, este tampoco es. El patio de la casa de mis tíos apareció totalmente limpia, no concuerda tampoco. Totalmente limpio tendría que ser porque es el patio de masculino. Entonces, el único que concuerda con el verbo y con el adjetivo es la superficie de la cancha de fútbol, donde la superficie es femenino. Y entonces la superficie de la cancha de fútbol apareció totalmente limpia. Es la opción correcta. Entonces sería la A. Esta clase de ejercicio es bastante simple porque tenés que ir reemplazando nomás y ver cuál concuerda exactamente con tu predicado, el sujeto que concuerda con el predicado. Después tenemos el 37, el ejercicio número 37, que dice, marca la letra que expresa incorrectamente la relación del sustantivo colectivo con su individual. Ayer estuvimos viendo todos los tipos de sustantivos y estuvimos hablando, por ejemplo, que enjambre es el colectivo y su individual son las abejas. O en este caso, yo les recomiendo que si estudian sustantivos pueden ver una lista de colectivos, porque algunas de las palabras no son tan comunes. Por ejemplo, pinacoteca. Yo tuve que buscar el significado porque yo no lo conocía. Y es a cuadros, pinturas, obras de arte. Es el colectivo, así que es correcto. Estuvimos diciendo ayer que jauría es a perros, de perros. Y de aves es parvada. Pero piara es el colectivo de cerdos. Por ejemplo, piara de cerdos, piara de jabalíes o cerdos salvajes. Es el grupo, el colectivo. Pero acá dice peces. Entonces el incorrecto es peces. Eh, porque no es su colectivo. ¿Cuál es el colectivo de peces? ¿Alguien de ustedes sabe? El colectivo de peces es cardumen. Y es de esta forma en la que salen los ejercicios en el examen, donde eh, está, es importante conocer bien los conceptos y además estudiar un poco de vocabulario, porque muchas veces muchas de las palabras que aparecen no son de frecuente uso, no son las que usamos en el cotidiano vivir. Así que en este caso de los colectivos, yo les recomiendo que hagan lista de colectivos. Por ahí si salen en el examen no les tome por sorpresa. Pues no nos ponemos a pensar mucho. Por ejemplo, por lo general decimos grupo de tal cosa. No nos ponemos a hablar en colectivos normalmente. Después dice, marca la oración, en el 38, marca la oración que contenga el predicado compuesto. En la primera opción dice, Lucas y sus hermanos han presentado sus documentos. Como acá podemos identificar primeramente el sujeto. ¿Quiénes han presentado sus documentos? Lucas y sus hermanos. Como existe un solo verbo, no es un predicado compuesto, pero sí tiene un sujeto compuesto de dos partes, de Lucas y sus hermanos. En el segundo caso dice, ven
y estudia con nosotros todas las lecciones. Donde ven y estudia sí son verbos y ambos están conjugados. El sujeto en este caso es tácito o implícito, donde sería tú. Tú ven y estudia con nosotros. Entonces, este sí es la oración con el predicado compuesto. Podemos mirar también las otras opciones donde dice, yo trabajo todos los días en la escuela de mi ciudad. Donde hay un solo verbo que es trabajo, así que no es un predicado compuesto. Y el segundo, la subasta había afectado. En este caso, hay dos verbos, pero este es un tiempo verbal, o sea, funcionan como uno porque este es el verbo principal y había eso auxiliar. En este caso, donde dice ven y estudia, es nuestra oración con predicado compuesto. Después tenemos el 33. La oración que contiene el empleo correcto del adverbio. Esta es una parte de las categorías gramaticales que habíamos visto ayer. Sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio, donde vimos que el adverbio modifica al verbo o a un adjetivo. Entonces, la parte interesante de los adverbios es que no cambian su forma. Nosotros vimos que el verbo tiene que cambiar su forma, dependiendo del sujeto del pronombre. Los adjetivos también tienen que cambiar su forma para poder concordar con el sustantivo, tanto en género como en número, pero los adverbios no cambian su forma. Son palabras establecidas que no cambian su forma, no intentan concordar con el resto. Por eso esta pregunta parece complicada, pero es bastante sencilla. Por ejemplo, dice, muchos son perros, pocos rápidos. Donde en esta oración es una oración ambigua, donde si se escribiera el adverbio de forma correcta, tendría que ser muchos perros son poco rápidos. Sí, es que porque acá dice pocos, pero en realidad el adverbio es poco. Así que esta es una oración incorrecta. Después tenemos, los canelones estaban bastante cocinados, donde el adverbio es bastante. Esta S está de más, porque el adverbio no tiene que intentar concordar con el sustantivo en este caso. Así que este está incorrecto también. Sus hijas están demasiadas ansiosas. Esto es incorrecto también. El adverbio en este caso es demasiado. Y el adverbio no intenta concordar en género ni en número con hijas. Así que sus hijas estaban demasiado ansiosas. Así que es incorrecto también. Y el último es, los canelones están bastante cocinados. Y este sí es correcto. Este sí usó el adverbio correctamente. Si se dan cuenta, te pone la misma oración. Es fácil de identificar. En algunos casos suena mal cuando leemos, pero en algunos casos sí suena como la gente habla y ahí sí te suele confundir. Lo importante es saber que el adverbio no cambia.
No intenta concordar en género ni en número con los otros. Y el 34 es, ¿cuál de las afirmaciones es correcta? Una de las flexiones del verbo es el tiempo de la conjugación. Flexiones sería el cambio que hace el verbo para concordar con el sujeto. Así que dice, una de las flexiones del verbo es el tiempo. Esto es cierto, porque el tiempo cambia al verbo. El adverbio posee accidentes gramaticales. Este no es correcto. Como dijimos, los adverbios son palabras establecidas que no cambian. Una de las flexiones, que son los cambios del adjetivo, es el género y el número. Eso estuvimos diciendo, que el adjetivo sí tiene que cambiar para poder concordar con el sustantivo. Entonces, este sí está bien. Entonces, la opción correcta son la A y la C. Entonces, la opción D. Estos son los ejercicios que encontré en el examen del 2022 de la fila 1. Mañana, ahora vamos a desarrollar la clase número 2 y mañana estaré buscando ejercicios de nuestra clase número 2 que se presentan en el examen. Tal vez agarre un examen de otro año, pero es muy importante que vean esa parte de la concordancia. Eso te ayuda mucho, te ayuda a eliminar opciones. Y también sale en el examen, donde te dice, entre todos los párrafos, te da un texto de 5 párrafos, te dice, entre todos los párrafos, ¿cuál es el párrafo que contiene un error de concordancia? Y vos leyendo el texto tendrías que identificar dónde está el error. Muchas veces el error de concordancia está en el verbo o está en los adjetivos, porque son los que tienen que cambiar para concordar con la oración, para que tenga sentido, para que esté correctamente escrito. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto o empezamos ya la clase 2? De mi parte todo bien, profe. Excelente. Bueno, hoy vamos a ver en la clase número 2 lo que es el vocabulario. Empezamos con el significado contextual de las palabras y expresiones. La semántica es la disciplina lingüística que estudia el significado o más bien la significación. Es muy importante conocer el significado de las palabras porque dependiendo del significado de las palabras podés transmitir un mensaje u otro. Si usas la palabra incorrecta, vos estás pensando que dijiste algo, pero la otra persona entendió otra cosa. Además que ciertas palabras cambian su significado dependiendo del contexto en las que se las usa. Bueno, la palabra funciona como una cosa doble, como le estaba diciendo, así como dos carillas de una hoja. Está conformada por el significado, que es el concepto. La idea que se asocia con el significante, que es la imagen acústica. ¿Qué significa esto? Que cada palabra tiene un concepto que nosotros mentalmente sabemos lo que significa.
Y el significante es la forma en la que está escrita la palabra, los fonemas, las sílabas, las letras que usamos para darle vida a esa palabra. En el caso de, podemos decir, hermoso, donde la idea es que es algo bello, pero el, el significante en ese caso es la palabra hermoso. Y el significado es que es algo hermoso, como su palabra lo dice, pero también hay otros significantes que significan lo mismo. Por ejemplo, bello, lindo, bonito, son diferentes significantes que expresan el mismo concepto, donde el concepto es el significado y la forma en la que se escribe y en la que suena es el significante. Bueno, siguiendo con esta idea, tenemos la sinonimia. Dos palabras son sinónimas si tienen significados muy parecidos, pero diferentes significantes. El concepto es el mismo, pero se escribe de diferentes formas. Pueden ser de dos tipos. Están los que son sinónimos totales o absolutos. En este caso, es aquel sinónimo que tiene el mismo significado en todos los contextos y puede intercambiarse libremente sin alterar el mensaje. Como les estaba diciendo, hermoso se puede cambiar con bello, lindo, porque tienen el mismo significado. En este caso tenemos nuestro ejemplo, coche y automóvil, que que podrías decir, voy al trabajo en coche y de la misma forma voy al trabajo en automóvil. No cambia en nada el significado de la oración. Son sinónimos totales o absolutos que son fácilmente intercambiables. Pues significan lo mismo. Después tenemos el sinónimo contextual. Es un sinónimo que solo tiene el mismo significado en contextos específicos. El intercambio de estas palabras depende de la situación y puede cambiar el matiz o la intensidad de la expresión. En este caso ya depende del contexto. No son totalmente intercambiables. En este caso, por ejemplo, feliz y contento. Estoy feliz de ver a mis amigos. Estoy contento de ver a mis amigos. Aunque ambos significan alegría, como que feliz es más profundo y contento es como más liviano, más, sí, más temporal, donde con uno expresas ambos expresan una idea, pero puede haber, por el contexto se puede entender más profundo o más, ¿no? O que exprese que contento significa también alegre, pero no tanto como feliz. Esta clase de sinónimos contextuales sale mucho en el examen, donde te pone una frase o una frase del mismo texto y te dice, ¿cuál es el sinónimo contextual? En ese caso, lo que tendrías que hacer es empezar a reemplazar esa palabra en la frase, cambiar la palabra, donde se te da 5 opciones, por lo general, o 4, son 4 en el examen, 4 opciones. De esas, 2 no tienen nada que ver, pero 2 son bastante similares. Y en ese caso tendrías que meter la palabra dentro de la oración, sustituirla y ver cuál es el que encaja mejor, cuál es su sinónimo contextual. Eso estaremos viendo mañana, algunos ejemplos de exámenes anteriores. Por otro lado, tenemos la antonimia.
Un antónimo es una palabra que tiene un significado opuesto al de la otra palabra. Los antónimos sirven para expresar contrastes o contradicciones, permitiendo describir o comparar conceptos mediante la oposición. Por ejemplo, alto versus bajo, que son ideas contrarias. El árbol es muy alto, casi toca el cielo. El perro es bajo, no supera los 30 centímetros de altura. También tenemos rico, pobre y un montón. Tipo, todas las palabras que están opuestas son antónimos. Esta parte creo que es bastante fácil de entender. Así que pasamos a la homonimia. Decimos que dos palabras son homónimas si su significante es el mismo, es decir, están compuestas por los mismos fonemas. Existen varios tipos de homonimia. Bueno, ¿qué es lo que es la homonimia? Estuvimos viendo en la semántica que existe el significado y el significante. El significante es la forma en la que se escribe. Así que en la homonimia tenés dos palabras que se escriben de la misma forma o suenan de la misma forma, pero su significado es diferente. Donde hay tipos de homonimia otra vez, como estaba diciendo, las que se escriben de la misma forma son las palabras homógrafas. Se escriben igual y tienen los mismos sonidos. Por ejemplo, vino, que es una bebida alcohólica, y vino, que es la conjugación en la tercera persona singular del verbo venir. Otros ejemplos son, por ejemplo, banco, que es una institución financiera, y banco, que es un asiento. Voy al banco a hacer una transferencia. Me senté en el banco del parque, donde se escriben de la misma forma, pero por el contexto de las oraciones podemos darnos cuenta hacia cuál significado apunta este significante, esta palabra. Después tenemos las palabras que son homófonas. Suenan igual, pero se escriben diferente. Tenemos la palabra haya, que significa criada, y haya, que es la conjugación del verbo haber. Si es escritas, es fácilmente reconocible que son palabras diferentes, pero si las escuchas cuando alguien las pronuncia, es difícil de diferenciar, porque en español la H es muda. Así que este es un ejemplo de una palabra homófona. ¿Hay alguna duda con respecto a la homonimia? ¿Se me escucha? No, profesor. Está bien. Pasamos entonces al siguiente. Se te escucha, profe. Sí, gracias. Paronimia. Los parónimos son palabras que guardan relación o semejanza entre sí. Por su etimología, raíces, su forma de escritura o de pronunciación. En el caso de los parónimos es que solamente guardan relación o semejanza entre sí. No se escriben exactamente de la misma forma. Por ejemplo, tenemos acá los ejemplos de palabras que son parónimos. Tenemos la palabra comprensión, que es entender.
comprender algo. Y la palabra compresión. La compresión es cuando ejerces una fuerza sobre un material y está en estado de compresión, tipo que apretas. Eso es compresión. Después tenés actitud y aptitud. Actitud sería más de la personalidad, de la forma de ser de la persona. Y aptitud es que si sos apto para cierto trabajo, cierta tarea. Adaptar, el verbo adoptar, que significan totalmente cosas diferentes, pero guardan cierta similitud en la forma en la que se escribe. Después tenemos paráfrasis, que es parafrasear, es cuando escribís algo, pero usando diferentes palabras. Por lo general, cuando escribís tu tesis, usabas mucho el parafraseo, porque si agarrás, copias y pegas la idea de un autor así directamente, aunque muchas veces puede constituir el plagio. Pero si agarras la idea, le citas apropiadamente al autor y parafraseas, cambias las palabras a tus propias palabras, pero citándole al autor que dijo eso, eso no constituye plagio. Por lo general se hace en el marco teórico. Paráfrasis es eso. Y perífrasis significa usar más palabras de las que necesitas. Por ejemplo, llueve. Está lloviendo por ahí, puedes decir llueve, que es bastante corto, pero podrías decir está cayendo agua del cielo, que usas muchas palabras para transmitir la misma idea. Y es el uso exagerado de palabras para transmitir una idea. Después tenemos represión, que es reprimir. Por ejemplo, los policías reprimieron la manifestación a los manifestantes. Y reprensión, que es del verbo reprender. Por ejemplo, una madre le reprende a su hijo cuando hace algo malo. Tenemos un ejemplo más. Aprender y aprender. Por ejemplo, aprender, el policía logró aprender al sospechoso. En este caso, el sinónimo de aprender, ¿cuál sería? Un sinónimo de aprender, si quisieras cambiar la palabra aprender. ¿Entender? No. En este Capturar. caso, capturar. Sí, logró capturar, detener por el contexto. Y aprender en el segundo sí es entender. Me gusta aprender cosas, nuevas lenguas, nuevos idiomas. Donde aprender sí es sinónimo de entender. ¿Ven cómo una H muda ahí en el medio cambia el significado? Aprender, aprender. Y estas clases de palabras se les dice parónimos, donde guardan cierta similitud, semejanza entre sí, pero eso no quiere decir que signifiquen lo mismo y no se escriben de la misma forma. Así que esa es la diferencia que tienen con los sinónimos y los homónimos. ¿Alguna duda acerca de los parónimos? Quien calla otorga. Pasamos al siguiente tema, que son los prefijos. Es uno de los procesos de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras, agregando un prefijo a una base léxica. Tenemos algunos ejemplos como deshacer, entrepiso, inútil, agrafía, polícromo. Los prefijos no cambian la categoría de la base a la que se adjuntan.
¿Qué son los prefijos? Los prefijos son esas partículas, esas palabras que se le agregan, por ejemplo, a un sustantivo, a un adjetivo, a un verbo, adelante, como su nombre lo dice, delante, para crear una nueva palabra. Pero eso no significa que esa palabra cambia su categoría. Si la palabra, la base léxica, la palabra base, era un sustantivo, al agregarle el prefijo, sigue siendo sustantivo. Si era verbo, al agregarle el prefijo, sigue siendo verbo. Si era adjetivo, es de la misma forma, sigue siendo adjetivo. El prefijo no cambia su categoría gramatical. Y tenemos una clasificación acá. Por ejemplo, de lugar, por ejemplo, posponer, antecocina, anteponer, donde, por ejemplo, en este, antecocina, cocina es un sustantivo. Y al agregarle ante, entonces estás creando un nuevo sustantivo que es la antecocina, que es el lugar antes de la cocina. Después tenés el cognitivo, más de una entidad, donde tenés, por ejemplo, el verbo vivir, y al agregarle el prefijo con, estás creando un nuevo verbo, que es el verbo convivir, que es vivir juntos, que es más de una entidad, más de una persona, más de un ser. Después está el verbo dirigir, y al agregarle el prefijo co, estás creando un nuevo verbo, pero sigue siendo un verbo, al final de cuentas. Está el sustantivo editor, que es la persona que edita, corrige textos, y al agregarle co, estás creando una nueva palabra que es coeditor, que es la persona que le ayuda al editor, que trabajan juntos, que son dos editores, pero sigue siendo un sustantivo. ¿Qué otros ejemplos de prefijos cognitivos podemos decir? ¿Se les viene algo a la cabeza? Que a una palabra, al agregarle un prefijo, Empeorar. explorar. Explorar creo que es un verbo. Empeorar. Empeorar. Pero en ese caso no sería el cognitivo. Por ejemplo, tenemos el sustantivo, por ejemplo, dominio. Y al agregarle el prefijo con, por ejemplo, se forma la palabra condominio, que sería como un edificio de muchos departamentos donde los propietarios son los dueños. Así que en ese caso, cuando expresa más de una entidad, en ese caso es un prefijo cognitivo. Reconstruir, puede ser. Reconstruir. No estoy seguro, pero creo que no. Por ejemplo, codirector podría ser también. Subsuelo no puede ser. Subsuelo sería de lugar. Porque tenés un lugar que es el suelo y subsuelo sería el lugar debajo del suelo. Sería el anterior, el del lugar. ¿Y constitución? ¿Cómo? Constitución. Constitución. Creo que es un sustantivo, no tiene prefijo. Constitución. No, es un sustantivo que no tiene un prefijo. Pero después de la clase... Coexistir también pasa. ¿Cómo? Coexistir. Coexistir, sí, porque es más de una entidad. Existir es el verbo y al agregarle co, le estás diciendo coexistir con otras personas, con otros seres. O los animales coexisten, que es más de un ser. En ese caso, sí. Después vamos a pasar al otro, que es el de dirección
para mí que está mal escrito. Afluir tiene que ser. Le falta la L acá. Afluir. Donde el prefijo es a y el verbo es fluir. ¿Qué? Después tenemos adjuntar, donde Ya voy. tu micrófono, por favor apaguen, cuando hablan, por favor apaguen su micrófono. Después extraer y denominar. Después tenemos el tiempo, por ejemplo, post-renacimiento, anteayer, que tenemos la palabra ayer, que es un sustantivo, le agregamos ante y ya tenemos ya una nueva palabra que es anteayer. Precontrato, pre también es un prefijo de tiempo. Precontrato, pre-renacimiento. Después tenemos los de negación. Inmoral, imposibilidad, desagradecer, donde tenés la palabra moral, que es un sustantivo, y al agregarle la partícula in, estás negando el primero. Entonces, estás diciendo que una persona es inmoral, que no tiene moralidad. La misma cosa, posibilidad, y negar la posibilidad de agregar la partícula in también. Agradecer, que es el verbo, y al agregarle la partícula des, adelante el prefijo des, es totalmente lo contrario. Es desagradecer, estás negando el sustantivo del verbo. Después está lo de oposición, que refleja una idea contraria. Igual es deportivo, antideportivo, donde nuestro prefijo es anti. Caspa, anticaspa. Creas una nueva palabra agregándole un prefijo a un sustantivo. Contraaviso, contraterrorismo. Después tenemos los de privación, que al agregar el prefijo a, por ejemplo, tenés simetría, asimetría. Donde simetría es que si tenés dos cosas separadas en dos partes y las dos partes son iguales, es simétrico, totalmente iguales. Es la imagen del espejo del otro. Por ejemplo, nuestro rostro, si agarramos y partimos a la mitad, es simétrico. Porque una parte es la copia de la otra. Y hay un montón de ejemplos de simetría. Por ejemplo, asexual, que también, tipo, al ponerle a adelante a la palabra, decir que no es así. Entonces, orden, desorden, comunicación, incomunicación, pago, impago. Después tenés los que son de cuantificación, es decir, mono, mando. Mono es nuestro prefijo y significa uno, una unidad. Mono, mando es un solo mando. Motor es nuestro sustantivo, al agregarle bi adelante. Bimotor significa que son dos motores. Pluriempleo, o puede ser, por ejemplo, binacional, por ejemplo, en el caso de Itaipú binacional, que es propiedad de dos países. Nacional es nuestro sustantivo, y al agregarle el prefijo bi adelante, estamos creando una nueva palabra que es binacional. Por ejemplo, pluriempleo. Puedes decir plurinacional también, donde muchas nacionalidades viven juntas. Por ejemplo,
el nombre de Bolivia, por ejemplo, el Estado Plurinacional Pluricultural o Plurinacional, no me acuerdo, de Bolivia. Que pluri significa muchos. Después el modo, por ejemplo, malvivir, donde el verbo es vivir, y al agregarle el prefijo mal, estás creando un nuevo verbo, que es malvivir. Bienvenido, que es venido es del verbo venir, y agregarle bienvenido es, le estás dando la bienvenida a alguien. Por ejemplo, bienaventurado. Así un montón de palabras se pueden crear con estos dos prefijos. Después tenemos también la calificación, donde puedes decir principio, y al ponerle pseudo adelante, pseudo principio, donde pseudo significa que no es totalmente aceptado, no es, por ejemplo, pseudociencia. A muchas ramas de la ciencia se le dicen pseudociencias porque sus conceptos no están probados o no son considerados por la comunidad científica. Entonces, pseudo. O neocapitalismo, donde neo, el prefijo neo significa algo nuevo. Neocapitalismo. Donde capitalismo, o sea, esto sería un nuevo capitalismo. Prácticamente los prefijos son agregarle una partícula a un sustantivo, a un adjetivo o a algún verbo para crear uno nuevo, pero eso no significa que cambie de categoría gramatical. La palabra resultante se mantiene en la misma categoría gramatical. Si era un sustantivo, va a seguir siendo un sustantivo. Usamos mucho los prefijos para crear nuevas palabras. Muchas veces. Con los avances que estamos teniendo. Después, de una punta, nos movemos a la otra. Los prefijos eran esas partículas que se antecedían a los sustantivos, verbos, adjetivos. Ahora pasamos de la punta a la cola, donde ahora se agrega esa partícula que estamos diciendo, pero al final de la palabra. Bueno, los sufijos es el proceso de derivación por medio del cual se forman nuevas palabras, posponiendo un sufijo a una base léxica. Constituye el procedimiento de formación de palabras más productivos del español. O sea, usamos mucho los sufijos, sin darnos cuenta. ¿Por qué se derivan? Por ejemplo, tenemos nombres. Le dicen nombres, pero son sustantivos. Sustantivos, porque los sustantivos son los que nombran a personas, animales y cosas. Entonces, sustantivos, nombres, a partir de verbos. Por ejemplo, tenemos el verbo edificar, que termina en ar. Pero, si le quitas la R y le agregas ción, creas una nueva palabra que es edificación. Pero al contrario, si se dan cuenta, al contrario de los prefijos que no cambiaban la categoría gramatical de la palabra, de la base léxica, en este caso los sufijos sí la cambian. Porque edificar es un verbo. Y edificación ya es un sustantivo. ¿Qué otros casos de sustantivos podemos sacar agregando sufijos a verbos? ¿Qué ejemplos podrían dar? Tenés un verbo y le agregás un sufijo en el final y tenés un sustantivo. ¿Qué ejemplos podrían darme? Información. Bien, sí. Información. El verbo es informar y agregarle el sufijo cambia a sustantivo.
Comunicar también, comunicación. Comunicación. Excelente. Después vemos el caso de los nombres o sustantivos a partir de adjetivos. Tenemos acá el adjetivo útil y al agregarle el sufijo idad, conseguís la palabra utilidad, donde útil era un adjetivo y al agregarle el sufijo cambia a un sustantivo. También podemos conseguir nombres a partir de otros nombres que serían sustantivos a partir de otros sustantivos. Por ejemplo, tenemos limón, que es el nombre de la fruta, un sustantivo, y al agregarle la partícula ero, conseguimos otro sustantivo. Limón, limonero. ¿Qué otros ejemplos podríamos decir de esto? Por ejemplo, ¿qué otros sustantivos se pueden conseguir de otros sustantivos agregando sufijos? Fruta, frutero, pan de qué. Fruta, frutero, excelente. Por ejemplo, banana, bananero, banano, naranja, naranjo. Cocinero podría ser. Sí, cocina, cocinero. Sí, porque el nombre, cocina es el sustantivo cocinero. Excelente. Se entendió bastante bien. Adjetivos a partir de nombres, adjetivos a partir de sustantivos, donde aceite es nuestro sustantivo y aceitoso ya no es un sustantivo, es un adjetivo que califica. La comida es aceitosa. Pan, Por ejemplo, panadero. ese sí, pan panadero también. Un nombre, un sustantivo a partir de otro sustantivo. Y en este caso, por ejemplo, un adjetivo a partir de un sustantivo, por ejemplo, un sustantivo, por ejemplo, grasa. Grasoso o grasiento. Donde al agregar sufijos al sustantivo, puedes lograr nuevas palabras, pero cambian su categoría gramatical. Después tenemos adjetivos a partir de verbos, donde el verbo, la acción transitar, se puede transformar en la palabra transitable al agregarle el sufijo ble. Por ejemplo, comer, comible. Beber, bebible. Donde de verbo pasa a ser adjetivo con una vez le hayas añadido el sufijo. Después tenemos adjetivos a partir de otros adjetivos, donde tenés rojo, que es, si decís el auto rojo, ese es un adjetivo calificativo. Rojo puede ser sustantivo también si es que estás hablando del color, porque le das nombre a un color. En ese caso es sustantivo, pero en este caso estamos diciendo que rojo es un adjetivo y puede derivarse a la palabra rojizo al agregarle el sufijo izo. Cobre, no, ese es un sustantivo, pero cobrizo, por ejemplo. Después tenemos verbos a partir de nombres, que serían verbos a partir de sustantivos, donde el sustantivo golpe puede pasar a ser un verbo, al verbo golpear, al agregarle el sufijo ar. Después tenemos verbos a partir de adjetivos, donde el adjetivo es ocro y el verbo es oscurecer.
Y en el último ejemplo es verbos a partir de otros verbos, donde tenemos el verbo tocar y eso agregándole sufijos se transforma en otro verbo que es toquetear. Bueno, ¿se entiende esa parte de sus prefijos y sufijos? Prefijo es ponerle algo enfrente a una palabra que ya existe para crear una nueva, pero ese prefijo no cambia la categoría gramatical de la palabra. Del otro lado están los sufijos, que los sufijos son agregarle a una palabra que ya existe en la parte posterior una partícula, pero en este caso sí cambia la categoría gramatical. Y es una de las formas más útiles para crear nuevas palabras. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿O pasamos ya al siguiente? Al siguiente no vaya, profe. Sí, porque ya son 8:43 ya ocuparon un minuto de tiempo. Después tenemos el hiperónimo y el hipónimo. El hiperónimo y el hipónimo son conceptos relacionados que se utilizan en lingüística para describir la relación jerárquica entre las palabras. Bueno, decimos que un hiperónimo es una palabra con un significado más amplio, más general, y que abarca a otras palabras más específicas. Y a esas palabras específicas las llamamos hipónimos. Estas palabras, un hiperónimo es un término que engloba, o sea, dentro de un hiperónimo pueden haber varios hipónimos relacionados. Por ejemplo, acá tenemos la palabra animal. Si decís la palabra animal, es una palabra bastante general. Si decís animal, puede ser cualquiera, miles y miles de animales. Pero ese es un hiperónimo. Pero si agarras una palabra más específica, como el perro, que el perro también es un animal, pero es más específico, perro, gato, elefante, esas palabras son hipónimos. Pero están bajo la jerarquía de la palabra animal, entonces el hiperónimo de perro, gato es animal. Y los hipónimos de la palabra animal pueden ser cientos, miles, todos los animales. Por eso dice que los hiperónimos engloban a varios hipónimos relacionados. Por ejemplo, acá tenemos otro ejemplo que puedes decir vehículo, que no es específico, es bastante general. Pero los hipónimos relacionados al vehículo pueden ser automóvil, motocicleta, bicicleta. ¿Qué otros casos de hiperónimos e hipónimos podríamos encontrar? Hay bastantes. ¿Podrían darme algunos ejemplos? Frutas, sí. Porque decís la palabra frutas y puede ser manzana, naranja, banana, kiwi. Hay un montón. Después podrías decir, por ejemplo, mamíferos. Y hay un montón de animales que son mamíferos también. Y podés empezar a citar, por ejemplo, ovíparos, que es una categoría grande que agrupa a todos los animales que ponen huevos. Y ahí podés empezar a citar a los animales, donde el hiperónimo sería ovíparos y sus hipónimos, por ejemplo, serían gallina, avestruz, o los diferentes tipos de aves u otros animales que pongan huevos para reproducirse. ¿Se entiende bien esta parte de hiperónimo e hipónimo? Sí. Porque este sale en el examen. He visto esto en uno de los exámenes. No me acuerdo en cuál, pero he visto esto.
que a vos te dice alguien hiperónimo, hipónimo, es difícil de saber qué es, solamente escuchándolo. Pero al entender lo que es un hiperónimo y qué es un hipónimo es bastante simple, creo. Pero yo cuando vi la lista de contenidos, nomás cuando vi hiperónimo y hipónimo dije, ¿qué es esto? Porque no es algo que me acordara. Pero después cuando vi el significado me pareció bastante interesante. Aprendí algo nuevo también. Y esto es el fin de nuestra clase. La recomendación de siempre es repasar todo el contenido, que ahora les voy a compartir los materiales y para rendir bien el examen. Porque como les estaba mostrando ayer, lo de la clase de ayer, hoy, tipo en el examen, sale lo que estudiamos. Solamente que muchas veces sale un poquito diferente. Pero es muy importante esta parte de entender los conceptos. Eso te ayuda mucho. Te ayuda mucho, la verdad, en el examen. Y la recomendación que les voy a dar es que les van a decir muchísimo, pero no se pongan nerviosos. Tómenlo como otro examen más. Porque muchas veces el problema cuando nos ponemos nerviosos, cuando estamos dando una prueba, es que no logramos leer bien o no logramos entender la pregunta. Y eso es muy malo, porque cuando no logras entender la pregunta, no vas a poder responder. Así que, si es que no entienden algo, tranquilícense bien, pasen la otra pregunta y busquen los contenidos que entiendan bien, resuelvan eso y después vuelvan a lo que no entendieron bien. No se pongan nerviosos con una sola pregunta. Eso le digo de mi experiencia porque yo rendí muchísimos exámenes. Bueno, eso es todo por hoy. Les deseo buena noche y